Es una clave muy, muy importante. Por eso siempre pues, vamos a trabajar mucho con los colocadores de que se ubiquen bien debajo de la pelota para conseguir ese momento donde tienen que tocar la pelota, que sea encima de la frente y que ellos siempre tengan la constancia de que ese balón lo tienen siempre por delante, ¿no? Que con la mirada lo están viendo siempre por delante. Entonces creo que es importante. Luego ya podemos hablar de distancia, de si más cerca, más lejos, pero a mí sí que me gustan los codos un poquito semiflexionados con el fin de que los pulgares estén enfrentados. Desde su comienzo para un armador es muy importante, que no le lean el juego. Esa clave se consigue a través de tocar el balón bien sobre la cabeza para poder manejar todas las direcciones, todas las velocidades, brindando la menor información posible al bloqueo. Yo planteo para tener un buen contacto, primero tener una buena simetría de manos. Golpear con las dos manos al mismo tiempo, con la yema de los dedos, con todos los dedos. Hay dedos que impulsan y dan fuerza y hay otros que ayudan a la dirección. Sentir el contacto y que entre el balón en esa cavidad que se forma y que salga rápido de las manos. Por eso plantear la simetría de manos en el momento del golpe y tener preparadas antes las manos y subirlas en forma simultánea para favorecer ese contacto para mí es muy importante. En el tema del golpeo, importante, enlazando un poquito con lo anterior, es que hablábamos de brazos semiflexionados con el fin de que los pulgares estuvieran bien enfrentados. Yo creo que con eso conseguimos esa simetría, ¿no?, de las manos a la hora de contactar. Es importante que la pelota entre en las manos del colocador. Yo creo que es el único gesto donde realmente no golpeamos, sino que la pelota tiene que tener una entrada en las manos para salir rápido, para poder salir rápido. Entonces, es verdad que en los colocadores, o por lo menos en estos, los que esperemos que con los que hablemos, ¿no? Siempre te inciden en tres dedos, que son los pulgares, que son los que mantienen un poco la estabilidad, o los que influyen mucho en el pase hacia atrás, y luego el índice y el medio, que son los que realmente dan la dirección, ¿no? Entonces, creo que si en el trabajo de base incidimos mucho en ese golpeo, que sea simétrico, que el golpeo sea limpio, y yo creo que conforme vaya evolucionando el jugador, conseguiremos la precisión un poquito más tarde. Entonces, bueno, creo que es una clave que sí que tenemos que incidir y tenemos que hacer hincapié mucho en que lo hagan bien. Toque de manos alta, tendría que tener un cierto control. Y es utilización de las piernas, empuje de codos y utilización de las manos, sobre todo de las muñecas para empujar. Entonces son tres: piernas, codos y muñecas para empujar. El toque de dedos, concretamente, yo hablo de triángulo, triángulo, rectángulo. Triángulo rectángulo es aquel que se parte en un triángulo, eso lo sabemos, poniendo las manos sobre la cabeza. Ya hablaré específicamente lo que significa para mí sobre la cabeza.
y terminar, cuando se termina empujando, formando un cuadrado, obviamente un cuadrado imaginario, al igual que el triángulo. Que algunos dicen que hay que tocar sobre la cabeza, pero sobre la cabeza vamos a poner un número, así se identifica bastante más, a las 12. ¿Se entiende? Línea del cuerpo a las 12. Yo creo que hay que tocar a las 11, 11 y 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Perdón, 11 y 53 minutos, por ejemplo, no llegar tan arriba de la cabeza. Otros dicen a las 12, dan motivos, pero yo creo que la otra posición, vamos a hablar 12 y 11, yo creo que es más cerca de las 11 que las 12. Cuando se habla encima de la cabeza puedo tener las manos delante del cuerpo y lejos y están arriba de la cabeza, o están las manos detrás y están arriba de la cabeza. Entonces lo hemos identificado de esta forma, a las 12 o a las 11. Y a mí me parece realmente muy, muy didáctico. Jugando solamente con las manos se ve menos el movimiento. O sea, tendría que hacer dudar mucho más al central o al bloqueo rival. O yo digo que sí, hay que tocar más alejado de la cabeza. Después en centímetros, no lo sé, pero se podría manejar también para hacerlo bastante más didáctico la distancia de las manos respecto a la cabeza para tocar. Si es un poco más lejos, para mí es mejor que un poco más cerca. Bueno, pues a la edad de 9 años, ingresando en cuarto de GB en el Colegio Nacional de Prácticas en Barcelona, era un colegio muy dedicado al deporte y en el inicio de nuestro curso escolar nos hicieron pasar por cada uno de los deportes, desde balonmano, baloncesto, voleibol, esgrima, frontón, había una diversidad de deportes y casualmente el profesor que tenía gimnasia en el voleibol me dijo que tocaba bien de dedos, que me apuntase al voleibol y así empezó mi faceta como jugador con 9 años de voleibol. Bueno, habré empezado a eso de los 9, 10 años, más o menos. Yo realmente lo que hacía era natación y había una compañera mía de natación que después hacía vóley y me dijo si quería ir y me apunté. Entonces hacía natación y vóley. Empecé a los 10 años en un programa que había realmente bueno en la Comunidad de Madrid de potenciación de deportes minoritarios. Se llama Cid Valle Hermoso y bueno, iban recogiendo y haciendo unas pruebas físicas por todos los colegios de Madrid y la gente que pasaba esas cribas, pues bueno, entramos dentro del proyecto. Dentro de este proyecto también estuvo inicialmente Rafa Pascual, o sea que es un proyecto que estaba muy bien y nada, tuvimos la suerte de entrar en él y a partir de ahí pues vas pasando cribas, vas cumpliendo etapas y vas yendo para arriba. Bueno, yo empecé con 12 años, si no me equivoco, exactamente no sé si estaba en 11, 12 años, en el colegio en el que estudiaba, en mi pueblo, en Maracena, donde ese último año del colegio empezamos a competir con otros colegios de forma amistosa, ¿no? No estábamos en ninguna competencia, en ninguna competición oficial, sino con pactos con otros colegios y íbamos de vez en cuando a jugar diferentes deportes. Hacemos vóley, hacemos fútbol, hacíamos balonmano. Entonces empecé en el colegio y seguido me fui a mi pueblo, al ayuntamiento que abrió como una escuela, una academia de voleibol y ahí empezaron mis inicios. Pues yo empecé tarde, empecé alrededor de los 14, 15, porque antes esquiaba, jugaba al fútbol, hacía otros deportes. Entonces me empezó a gustar, empecé a compaginar 3 deportes a la vez, esquí, fútbol y vóley, y al final fui quitando el esquí, luego fui quitando el fútbol y al final me quedé con el vóley a los 14, 15 años. Pues la verdad es que no recuerdo ni cuándo empecé. Por temas familiares, desde pequeñita ya nací con un balón entre los brazos, así que podemos decir que empecé a jugar pues en alevines con 8 años quizá. Benjamín. Empecé a jugar de verdad un poquito más serio, creo que fueron 13, 14 años, porque antes practicaba otro deporte, pero el vóley la verdad es que no lo empecé un poquito más hasta esa edad, que nos dejé un poco los otros deportes. La verdad es que hasta que me retiré del voleibol
siempre he sido el más pequeñito donde allí he estado. Después, cuando sales a la vida normal, ya pues pasas a ser una persona medianamente alta, ¿no? Entonces ya desde pequeñito mi desarrollo vino muy tarde y ya, pues bueno, evidentemente me pusieron a la posición de colocador y sí, desde que empecé a jugar, aunque evidentemente no recuerdo mucho, pero con 9 años igual el sistema era un poquito más el que está en medio coloca, pero siempre mi función ha sido de colocador, sí. Bueno, fue un poco tardío, creo yo. Yo estaba en la selección de Argentina y jugaba como central. Y fue Guillermo Orduna, entrenador permanente ahora de aquí de España, que me propuso de cambiar la posición. Habrá visto, no sé, cualidades o algo como para cambiar de central a lo colocadora, y creo que habré tenido 15 años. Lo bonito de este proyecto, de este programa, es que era un deporte multidisciplinar, o sea, un proyecto multidisciplinar, ¿no? Y que en las primeras etapas no te encaminaban directamente a un deporte, sino que practicabas varios y luego te especializaban en el que mejor se te daba. A partir de ahí, bueno, claro, obviamente una vez que estás en el mundo del deporte y te gusta hacer deporte, pues todo lo que puedes compaginar dentro de lo posible, ¿no? Porque obviamente a medida que vas cumpliendo etapas y vas subiendo niveles, pues cada vez estás más comprometido con el vóley y hay deportes que no puedes practicar, pero sí, todo lo que sea practicar deporte en tiempo libre, pues yo creo que a todos los deportistas nos gusta. Sí, he jugado fútbol, he jugado baloncesto, jugaba balonmano, carreras. Pues la verdad es que he jugado de todo menos de central. He sido líbero, he sido receptora, he sido puesta y bueno, he acabado siendo colocadora. Sí, he hecho atletismo, he hecho baloncesto, he practicado gimnasia también, patinaje y bueno, y natación cuando más pequeña, pero sí, he hecho muchos deportes diferentes. He practicado sobre todo y únicamente tenis y baloncesto. Con el baloncesto fue con el que tuve un poco más de relación de amor, porque estuve en las categorías inferiores del Unicaja de Málaga, pero estuve durante una temporada nada más. Y aparte también practicaba tenis. Digamos que el tiempo que no estaba haciendo tareas del colegio o algo así era en el pabellón jugando a algo. Pues sí, no sé si debería contarlo, ¿no? Porque lo va a escuchar mucha gente, pero con 16 años un día me salgo del instituto y decido que no entreno más, que no estudio más, perdón, que quiero ser jugador de voleibol. Llego a las 11 de la mañana a mi casa, mi madre, pues imaginaros el disgusto que le doy, tratan de convencerme, presidente del club de aquella época, el Bomberos 11, que estaba capitaneado y entrenado por Vladimir Bogoevsky, que fue un poco la persona que después creyó en mí, y yo me empeñé en que quería ser jugador de voleibol y a toda costa quería ser jugador de voleibol. Y ese fue el momento clave, una mañana en el instituto, que dije, hasta aquí, lo mío es el voleibol. Y bueno, por suerte me salió bien, que no es un consejo. Bueno, yo creo que siempre me gustó el deporte y siempre tuve esa parte competitiva de querer hacerlo lo mejor posible. Entonces siempre era una idea que me daba vueltas por la cabeza. A partir de que empecé a jugar también a la selección y tener la posibilidad de viajar e ir viendo otras jugadoras de otro nivel, siempre tenía como objetivo ser jugadora y poder salir en su momento de Argentina, jugar en otras ligas. Pero sí recuerdo especialmente, era un sudamericano que Guillermo me llevó con la selección senior y era la época de que estaba el equipo de Brasil con Fernanda Venturini, bueno, Ana Moser y demás. Y me acuerdo de ver ese vóley y me acuerdo hasta el día de hoy la sensación que tuve de decir, esto es lo que yo quiero. Realmente eso, mira, tuve la suerte de entrar en la selección permanente con Luis Muchaga, que contó conmigo. Luego terminé ese ciclo de 2 años y bueno, por situación familiar, por todo, decidí volver a Madrid. El hecho de estar un año sin jugar voleibol, de los 19 a 20, me hizo darme cuenta de que a mí el voleibol lo necesitaba para estar bien. Y a partir de ahí utilicé ya todo lo que, bueno, los contactos, las posibilidades que tenía y a partir de ahí invertí en vóley. Tiempo, ganas, esfuerzo y dedicación. Sí, por supuesto. Cuando comencé a jugar en mi pueblo, en la Escuela Municipal de Voleibol de Maracena, empezamos a jugar los fines de semana con otros pueblos y en unos
en una oportunidad, Aurelio, que era el entrenador que tenía la Universidad de Granada, seleccionador que ha sido también bastante conocido, se me acercó después de un partido y me dijo que si quería probar a la Universidad de Granada en las categorías inferiores, o sea, en categoría juvenil, para que participara con ellos en los entrenamientos. Entonces, en ese momento como que dice, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando? Que voy a jugar en un equipo mayor que mi pueblo. Entonces, creo que ese fue el momento que empezó mi cabeza a cambiar y a pensar en el voleibol no como una afición, no como un hobby, sí como algo más importante con vista a un futuro, ¿no? Pues yo creo que fue viendo al equipo de Universidad de Granada, aquí el equipo de División de Honor, cuando la época que jugaba, yo era juvenil y ellos jugaban, yo era cadete o juvenil y ellos jugaban en primera, y entonces de verles por las tardes, los sábados, cada jornada, que pasara pues Unicaja Almería, que pasara Soria por aquí por Granada, yo estaba ahí recogiendo pelotas ahí y ayudando en lo que podía, y de verles jugar pues te crea una afición, te crea una ganas de hacerlo como ellos, y fue yo creo que el punto donde me enganché. Y ahí decidí que quería jugar, ¿no? Pero luego, cuando ya empiezas a jugar a nivel profesional, es cuando ya empiezas a verlo todo un poco más serio, cuando empiezas a jugar en Granada en nivel primera división, cuando fui a Teruel, ya empiezas a verlo todo un poco más profesional, entonces ahí ya cuando te enganchas de verdad. Pues la verdad es que siempre tuve el vóley como el deporte principal y al que le dedicaba más tiempo, pero sí que hubo un momento quizá en el que dije, yo quiero dedicarme a esto de verdad, profesionalmente, para que ocupe todo el tiempo de mis días. Y creo que entre los 18 y los 20 fue la edad clave para mí. Creo que lo más clave fue cuando me fui a Murcia con el equipo a jugar en Superliga 1 con Pascual, y ahí pues vi un poco lo que era el voleibol de verdad y me gustó y supe que me quería dedicar a eso. No considero que hubiera un momento o un punto de inflexión en el que dijera, vale, me voy a dedicar a esto. Simplemente una cosa fue llevando a la otra, lo mismo que salió la oportunidad de entrar en permanente. Poco a poco, con los resultados que tuvimos en la permanente con Ricardo y el resto de compañeros, fueron surgiendo oportunidades profesionales y a partir de ahí una cosa lleva a la otra. Pero no es que estuviera yo un día aquí en casa y practicando el vóley y dijera, yo quiero dedicarme a esto. Simplemente fue surgiendo poco a poco. Bueno, yo he sido quizá un colocador que me ha gustado que me dejen un poco de libertad y además incluso libertad para manejar situaciones, momentos en el partido, dentro de la pista, ¿no? Incluso algunos entrenadores que he tenido a veces han comentado en alguna entrevista que yo era una prolongación de su brazo dentro del campo, ¿no? Yo he llegado a tener entrenadores que me han preguntado incluso en según qué ocasiones qué jugador prefieres que entre titular, este o este, ¿no? Entonces a mí esa confianza, yo siempre he tenido muy buena relación con los entrenadores y he estado muy cercano a ellos también porque pienso que colocador y entrenador tienen que tener un feeling especial y sinceramente yo siempre he preferido intentar tomar mis propias decisiones, evidentemente siempre consensuadas con el entrenador, pero claro, al final yo creo que el colocador la última decisión la tiene que tener él, por mucho que te vayan diciendo cosas, por al final el que toca la pelota es el colocador y el que en ese momento ve la situación es el colocador. Entonces yo he preferido que me dejen llevar un poco la situación en el campo. Yo creo que como todo, tiene que haber un punto medio entre todo, ¿no? O sea, el exceso de información no llegas a asimilarla, la falta obviamente te hace no jugar bien. Yo creo que necesitas confianza, ¿no? Un deporte, o sea, el colocador en sí es un puesto que tiene que, además de ser bueno, parecerlo. Tienes que transmitir confianza a tus compañeros. Hay casos de colocadores que son buenos, o sea, que llegan a ser buenos colocadores y es porque se ganan la confianza de sus compañeros, ¿no? Entonces yo creo que eso también parte mucho de lo que te transmite el entrenador y que transmite al grupo. Entonces yo creo que es un compendio de cosas. Obviamente tienes que trabajar técnicamente, porque necesitas ese apoyo, necesitas la información que te pueden dar desde fuera, pero también necesitas esa confianza que te transmite o que transmite al grupo el entrenador que confía en ti, ¿no? No hay peor que
jugar cuando un entrenador notas que no confía en ti, porque eso se transmite al resto de los compañeros. Me gusta que me den información del equipo rival, sobre todo de las centrales, cómo se mueven las centrales del equipo contrario, y a la vez tener la libertad de poder hacer mi juego para poder tener ese factor, no sorpresa, pero ese factor personal que hace un poco más difícil que el equipo rival te pueda estudiar, ¿no? A mí me gusta que me den bastante información antes de los partidos, a todos los niveles, ¿no? De bloqueadores, de todo, ¿no? De saque, etcétera, etcétera. Y después que me dejen libertad para que yo pues, coja lo que quiera o lo que esté capacitado para coger. A lo mejor no puedo coger todo, puedo coger el 70% o el 60%. Entonces yo creo que para mí es lo ideal, ¿no? Que te dé mucha información y que luego tú, dependiendo de tu capacidad, pues utilices la que puedas o la que quieras también, porque en algún momento no necesitas utilizarla todo, ¿no? Solamente con un poquito te basta, ¿no? A mí me gusta tal y como nos crió, o si puedo decir así, Ricardo Maldonado. Al fin y al cabo, durante los 4 años de permanente, si esto lo ve Ricardo y él lo sabe, me pegó muchísimos palos. Pero una cosa que me decía en los tiempos muertos, y era verdad, que él no quería decirme lo que tenía que hacer para educarme con el joystick, como él decía, para manejarme en cada momento. Quería que yo fuera capaz de desarrollar un criterio de decisión en momentos importantes y en momentos no tan importantes. Así que me gusta que me den libertad. No quiero que no me corrijan o que no me den pautas. Eso, por supuesto, todos necesitamos ayuda. Pero no quiero tampoco que me digan en cada momento qué tengo que hacer, y alguna vez he tenido no alguna discusión, pero sí algún momento de decir ya está bien en los clubes también.